Bien, mis estimados hermanos, abramos nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 39. Vamos a meditar en todo el capítulo 39, pero quisiéramos leer un versículo, un pasaje de la Biblia en el versículo 4, que dice así la palabra de Dios: Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Los hombres se preparan para todo, menos para la muerte. La gran mayoría de la gente vive como si nunca va a morir. Dios en su bendita palabra nos ha dado un promedio de vida a todos los hombres. En el Salmo 90 uno puede leer, decir al Señor 80 años en los más robustos. Puede ser unos pocos años antes o unos pocos años después. Pero la gran mayoría de la gente tiene que morir algún día. Todos. La muerte de un ser humano puede ocurrir en cualquier momento. Puede ser en el día, puede ser durante la noche. Puede ser en el día menos pensado, puede ser en un accidente, una enfermedad, un infarto cardíaco, la vejez, pero va a llegar la muerte. ¿Por qué? Porque Dios dice en su bendita palabra, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los niños mueren, los jóvenes mueren, los adultos, los ancianos, todos mueren. La muerte no es el fin. Todos debemos saber que la muerte no es el fin de la vida. Todos debemos estar bien preparados para morir. Un día usted y yo, estimado amigo, estimado hermano, vamos a morir. Cuando confiamos en Cristo, cuando uno pone su fe en Cristo, Dios nos prepara y nos da esperanza para después de la muerte. La muerte nunca debe ser causa de miedo, de terror, de desesperación. El apóstol Pedro decía, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¡Qué bendición, hermanos! Cuando Dios le reveló al apóstol Pedro que en breve dejaría este mundo y tendría que partir para estar con su Señor y Salvador. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué bendición, qué fe, qué tal confianza en el Señor Jesucristo, porque Él vive! Esto quiere decir que Dios se preocupa por la muerte de sus hijos, de sus siervos, de sus redimidos. Si usted, estimado hermano y amigo, se angustia con solo pensar en la muerte, ya tiene un problema. Gracias a Dios tenemos la Biblia, las Sagradas Escrituras. Podemos saber
cómo el rey David se preparó para la muerte. En esta mañana vamos a meditar en la bendita palabra de Dios en el Salmo 39. Versículo 1 dice así: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? En primer lugar, uno mismo tiene que atender sus caminos. Dios nos da la oportunidad a todos los hombres para examinar nuestra vida y volvernos a Dios. David dispuso en su corazón atender, observar, considerar, preocuparse en mirar bien sus caminos, en cómo está su relación personal con Dios, cómo está andando en este mundo, cómo está andando en esta vida. Estimados hermanos y amigos, David se puso a examinar las áreas más débiles de su vida, los pecados que dominaban y controlaban su vida. Y eso es una gran enseñanza para usted y para mí. David tenía un problema con su lengua. No podía controlarlo. David muchas veces hizo un esfuerzo para mantener controlando a su lengua, pero no pudo. ¿Qué dice el versículo 2 y 3? Dice, enmudecí con silencio, me callé, aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. David supo reconocer las debilidades de su vida, de su lengua, y no pudo ocultar, no se puede ocultar nada delante de Dios, estimados hermanos y amigos. Todos tenemos áreas débiles en nuestras vidas que no podemos ocultar a Dios, que lo sabe todo y lo conoce todo perfectamente. ¿Qué pecado está dominando y controlando tu vida, estimado hermano y amigo? Tenemos que prestar mucha atención a la manera como nos estamos conduciendo en este mundo. Muchas veces pensamos que estamos andando bien. ¿Por qué? Porque somos buena persona, no hacemos mal a nadie, que ayudamos a los pobres, que no debemos a nadie, que vamos a misa de vez en cuando. Cuidado, estimado hermano y amigo, ¿qué dice la Biblia? Que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El rey Salomón dijo de David, hijo de David, él se dio cuenta de la condición de su vida al considerar que la fama, la riqueza, la sabiduría y todo lo que había logrado en este mundo no era el camino correcto, no era el camino recto que él deseaba, y sobre todo no era el camino recto delante de Dios. Y al final de su vida, el rey se da cuenta y dice que el fin de todo es un camino de muerte. El rey Salomón, al entender sus caminos, dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estimado hermano y amigo, atiende tus caminos,
¿Cómo está tu estilo de vida, tu manera de vivir? Uno mismo tiene que examinarse delante de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? El apóstol Pablo escribió diciéndonos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si no tienes a Cristo, no eres salvo. Estás reprobado, como dice la palabra del Señor. Uno tiene que examinarse profundamente a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra del Señor. Eso es atender sus caminos. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor en el Salmo 39, versículo 4? Hasta el versículo 6 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah, Selah. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. En segundo lugar, usted y yo podemos conocer la medida de nuestros días. Todos los hombres tenemos una medida de tiempo de vida. Dios en su soberanía ha dado el tiempo de vida a cada ser viviente, a cada ser humano. Dios por su soberanía y por su gracia puede conceder que se alargue por unos cuantos años más. Pero al final, tarde o temprano, llegará la muerte. Dios lo ha establecido de esa manera. El rey David pide a Dios que le haga recordar siempre que su vida va terminando pronto. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. También nosotros, usted y yo, estimado hermano, amigo, podemos pedir a Dios que de vez en cuando nos haga recordar que no para siempre vamos a vivir en este mundo y que tarde o temprano dejaremos este mundo. David reinó 40 años, pero al final llegó la hora de su muerte. Aproximadamente a los 71 años murió el rey David. Pero para David era una vida corta, como nada delante de la eternidad de Dios. Versículo 5 dice: aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Cuántos años cree que usted va a vivir, estimado hermano y amigo? ¿80 años? ¿90 años? ¿Cuántos años cree que usted va a vivir? ¿Cuántos años ya tiene de vida? Piensa por un momento, ¿y cuántos años le resta? ¿Cuántos años le queda de vida? Ciertamente nuestra edad no es nada delante de la eternidad de Dios. Y la peor vida en este mundo es cuando se vive una vida en completa vanidad, una vida vacía, una vida sin propósitos, sin esperanza. Esa es la peor vida.
La palabra del Señor, estimados hermanos y amigos, nos enseña que la vida es breve, como una sombra que se desvanece. La vida es breve, como una lanzadera veloz en el telar del tejedor. Eso nos enseña el anciano Job. La vida es breve. Dice el libro de Santiago, como una neblina que se desvanece. La vida es breve, como la flor que luego se marchita, se seca y se quema. La vida es tan breve que no sabemos aprovechar para vivirlo como Dios nos manda. Se vive tan ocupado por las cosas temporales, sin saber quién las aprovechará. Eso es lo que dice David en el versículo 6, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. El rey David reconoce que la vida del hombre es como la sombra, sin sustancia, que se desvanece tan pronto. Una vida de afanes para amontonar riquezas, pero sin saber quién las va a disfrutar. Si somos conscientes que tenemos poco tiempo de vida en esta vida, procuremos aprovechar bien el tiempo, vivir el poco tiempo que resta haciendo la voluntad de Dios. El apóstol Pedro decía, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Estimado hermanito, hermanita, si somos conscientes para entender que nuestra vida se acaba, el tiempo que resta vivamos haciendo la voluntad de Dios. Es lo que Dios más quiere de ti, de mí, de cada uno de nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el versículo 7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. En tercer lugar, mira lo que nos enseña el rey David, que él se está preparando para morir, pero morir con esperanza, con la esperanza de que un día va a ver a Dios, va a estar en la presencia de Dios. David no pudo hacer nada para impedir la muerte. El hombre con toda su ciencia no puede hacer nada para impedir la muerte. No se puede evitar la muerte. Los hombres de ciencia se mueren con todas sus habilidades, su sabiduría, para prolongar la vida, pero llega la hora de su muerte. Por tanto, la gran mayoría de la gente muere sin ninguna esperanza. Es la peor muerte para un ser humano. David, en su vida, sí pudo confiar en Dios. Puso su total confianza en Dios y aseguró su vida en las manos de Dios. David, cuando puso toda su confianza en Dios, dejó de tener miedo a la muerte. ¿Para qué? Para morir con la esperanza de vivir siempre en la presencia de Dios. Él decía, mi esperanza está en ti. Qué preciosas palabras. Morir con la esperanza de encontrarnos con el Dios vivo, con nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo, allá en su gloria. Esperanza es la expectativa segura, firme,
es la confianza de lograr una cosa. Eso es esperanza, esperar en Dios. El salmista decía, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Uno debe asegurar su vida desde lo más pequeño posible, desde lo más temprano posible, porque la muerte sorprende a muchos. Hay mucha gente que dice, más tarde será, cuando se le predica, se le anuncia el Evangelio y se le invita a recibir a Cristo, a creer en Jesucristo, dicen la gran mayoría, otro día será, otro día será. Y ellos piensan que van a vivir siempre, pero no saben que a muchos la muerte los sorprende y nunca llega ese día para tener un encuentro personal con Cristo y ser salvos. Pero en cuanto a mí, decía el salmista, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Qué bendición, estimado hermano y amigo. Qué bendición la palabra del Señor. Usted y yo también podemos decir lo mismo. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Estimado hermano y amigo, ponga a Jehová el Señor como tu única esperanza. Acepta a Jesucristo, reciba a Jesucristo, el Hijo de Dios, como tu Señor, como tu Salvador personal. David puso su total confianza en Dios. ¿Qué dice el versículo 8? Dice así la palabra del Señor: líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quítate sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Selah, Selah, oye mi oración. Oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. ¿Sabes qué, estimado hermano y amigo? David, el rey David, dependió totalmente de Dios para su muerte. David puso su total confianza en Dios antes de morir. Allí David está dependiendo del Señor, que solamente Dios va a perdonar todos sus pecados. Líbrame, dice David, de todas mis transgresiones. ¿Sabes qué, estimado hermano y amigo? Hoy en día la sangre de Jesucristo, sangre santa, pura, sin mancha, sin contaminación, que derramó en la cruz, tiene poder para perdonar, lavar, limpiar toda nuestra inmundicia, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Pero también David dependió totalmente de Dios. ¿Para qué? Para que las acusaciones y reproches del enemigo, Dios los juzgue, Dios los perdone. Él decía: no me pongas por escarnio del insensato. Solamente el Señor puede librarlo de las acusaciones y reproches del enemigo. También David está dependiendo totalmente de Dios para que le libre de la disciplina que Dios ha puesto en su vida de David. Él decía: quita de mí
Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. David estaba soportando una disciplina por causa de su pecado no confesado. Y solamente depende del Señor para que Dios lo libre, Dios lo perdone y quite los golpes de la mano de Dios. También David está dependiendo totalmente del Señor. Cuando le pide que Dios responda a su oración, responda a su clamor, él decía: oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor. Sabes, estimado hermano y amigo, cuando uno cree, confía en el Señor, Dios nos atiende, nos escucha. Cualquier oración que hacemos delante de Él, uno se humilla, se quebranta, confiesa su pecado, pide perdón al Señor. Dios perdona, Dios lava, Dios limpia cualquier pecado, cualquier inmundicia, cualquier iniquidad, cualquier rebelión, cualquier injusticia. Todo pecado. La sangre de Jesucristo nos borra y nos limpia. Pero también David decía: no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, advenedizo como todos mis padres. David reconoce que solamente es un transeúnte en esta vida. En este mundo somos extranjeros, advenedizos, estamos solamente de pasada. Pero también David dice: déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Le está pidiendo a Dios que le fortalezca su vida para enfrentar la muerte. Qué hermosas enseñanzas, hermanos y amigos. La bendita palabra del Señor. Uno debe estar preparado para la muerte. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Según Dios, según su palabra. Hoy en día mucha gente se confunde. Comienza a hacer buenas obras, se porta bien, ¿no? Busca una religión, va a misa, prepara alfombras y carga procesiones, pensando que todo eso le va a ayudar a su alma, a salvar su alma. Pero no, estimado amigo, amiga, son cosas abominables que Dios aborrece, Dios desprecia. Nadie va a poder salvar por sus obras. Nadie, absolutamente nadie va a ser salvo por sus obras. Toda obra que el hombre hace para salvarse son como trapos de inmundicia delante del Señor. Usted y yo tenemos que creer en Jesucristo, humillarnos ante Él, suplicar su misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Señor Jesús, reconozco mi rebelión. Señor Jesús, reconozco mis pecados. Señor Jesús, ten compasión, perdóname. No me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Yo creo que tú moriste en la cruz. Yo creo que tu sangre derramada en la cruz perdona y limpia todo pecado, toda maldad. Esa es la clase de oración que el Señor escucha y atiende. Estimado amigo, amiga, si en esta mañana Señor ha tocado tu corazón, asegura tu vida en Cristo. Mira cómo está este mundo, a punto de estallar. Mira cómo están los pueblos, las naciones de esta tierra. Hay esperanza en Cristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Crees esto, estimado hermano y amigo? Ponga tu fe en Jesús. Dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida. Creo en ti, Señor Jesús.
Te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal, desde ahora y para siempre. Amén y amén.